¿Se recuerdan cómo se llama el libro del Éxodo en hebreo? Shemot, es el nombre del libro del Éxodo, Shemot. ¿Y qué cosa quiere decir Shemot? ¿Se recuerdan? Nombres. Bueno, algunos se lo aprendieron. Nombres porque los nombres de los libros de la Biblia comienzan siempre con la primera palabra con que comienza el libro. El libro de Éxodo comienza con la palabra estos son los nombres. Por eso se llama Shemot. Más adelante, cuando se traduce la versión de los 70, cambiaron la palabra Shemot, nombres, a Exodus, en griego, que quiere decir salida, y desde ahí conocemos el libro. ¿Se recuerdan cuál es la primera gran revelación de Dios a Israel en el Éxodo? ¿Se recuerdan cuál era la primera de las grandes revelaciones? Dios, María se lo aprendió. Dios es poderoso. El Dios en que nosotros creemos no es un Dios que solamente adoramos, no es un Dios lejano, es un Dios que tiene poder. ¿Se recuerdan que pusimos el ejemplo, los que no pueden comprar la introducción al Éxodo? ¿Se recuerdan que pusimos el ejemplo del tanque? Yo vi que había un tanquero de esos piratas que tuvieron que dar de rescate $5 millones. Un tanquero gigantesco. Tú dices, ¿cómo ese tanquero lo pudo detener un barquito chiquitito con 3 indonesios medio sin ropa? ¿Por qué aquel barquito tan chiquito, se recuerdan, pudo parar aquel tanquero? ¿Qué fue lo que lo pudo parar? El poder de la bazuca que tenían en la mano. ¿Se recuerda que dijimos? Así es la vida del cristiano. Tenemos un poder. Nosotros podemos parar un tanquero si tenemos ese poder de Dios en la mano. ¿Por qué muchas veces el tanquero nos pasa por arriba y nos arrolla? Porque le falta lo que Israel aprendió en el Éxodo. Dios es Dios de poder. Yo veía esta semana, no sé si era el canal 7 o no sé qué canal era, que estaba viendo que pasó hace 2 o 3 días, pasó este hecho a una señora que la fueron a asaltar a su negocio. No sé si alguno de ustedes vio la noticia, un bandido con una pistola de este tamaño y la apuntó, que grabaron por la cámara esas que tienen, y la apuntó con el pistolón y la mujer le dijo, en el nombre de Jesús te ordeno que ahora mismo te vayas, te ordeno. Y el hombre bajó la pistola y se fue. Esa mujer es el barquito chiquito frente a un tanquero grande. Ahora, lo que tenemos que, en los momentos que tenemos que ejercer ese poder de Dios, tenemos que acordarnos que nuestro Dios, y esto es lo que descubre Israel en el libro del Éxodo, Dios es un Dios de poder. ¿Se recuerdan que es lo otro que aprende Israel en el libro del Éxodo? Dios tiene buena memoria. Dios se acuerda, Dios recuerda. Parece que Dios olvidó. Parecía que Dios había olvidado de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y así Dios se presenta. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. La otra característica que vimos, entre tantas características que vimos que aprendió Israel, es que Dios es un Dios asequible. No es un Dios que yo no puedo llegar. Y Israel aprendió que ese Dios que parecía inaccesible. ¿Por qué parecía inaccesible? Porque era un Dios espiritual al cual no se veía. Dios se hace visible en el medio de ellos a través de signos visibles. Por eso dijimos que los sacramentos, todos sus sacramentos tienen sus raíces en el Éxodo. Todo el culto de oración de la iglesia tiene, porque Dios, que es invisible, da su presencia por medio de signos visibles. Por eso en el medio de Israel, ¿qué es lo que se establece? El tabernáculo. Signo de que Dios camina con su pueblo. Porque si los signos no fueran importantes, como dicen los protestantes, ¿para qué Dios puso el tabernáculo? Dios podría haber dicho, hablen mirando al cielo y se acabó. No, Dios dijo, pongan en el medio el arca, el tabernáculo, el altar, los candelabros y cuantos féferes se encontraron por los alrededores. Porque Dios sabe que el hombre necesita signos visibles para saber que está presente. Y por eso son las imágenes que tenemos nosotros en nuestra iglesia. La semana pasada vimos a Moisés. ¿Se recuerda qué quiere decir Moisés? Sacado de las aguas. ¿Dónde dejamos a Moisés la semana pasada? En Madián. ¿Se recuerda? Que huía. Moisés salió huyendo de Egipto por la sencilla razón de que se dejó llevar por un acto impulsivo. Y hablamos las consecuencias de cometer actos impulsivos. La necesidad de pedir al Señor que nos dé la sabiduría de saber cuándo callarnos y saber cuándo no actuar. Moisés se dejó llevar por un acto impulsivo, mató a un egipcio en un momento de ira que estaba maltratando a un israelí. ¿Y qué pasó? Que los mismos israelíes fueron los que lo denunciaron. Eso lo seguimos viendo en la familia, lo seguimos viendo en el trabajo, lo seguimos viendo donde quiera. Y Moisés, denunciado por su propia gente, por ayudar a su propia gente, de ser príncipe, de ser educado en la corte posiblemente de Tutmosis y de la reina Hatshepsut, tuvo que huir al desierto. Vimos todo el episodio del pozo donde se encuentra con las hijas de Jetro y cómo se casa. ¿Se acuerda el nombre de la esposa de Moisés?
Séfora. ¿Se acuerdan del nombre de Séfora? ¿Y cómo se llamaba el suegro de Moisés? Yetro. Si como son muy americanos, Yetro, si son latinos como yo, pues se llamaba. Y entonces vemos también que dijimos que lo que parecía un desastre, Moisés, príncipe, fugitivo, acusado de asesinato, viviendo en un pedregal que hoy en día es el fin del mundo. En aquella época era todavía más el fin del mundo, donde solamente el tesoro era un poco de agua, unas cuantas cabras. Todo eso que parecía un desastre era una preparación que Dios estaba haciendo en el corazón de Moisés. Y dijimos que el silencio, hablamos de la importancia del silencio, hablamos de por qué Moisés pudo tener la revelación de Dios, porque estuvo mucho tiempo de pastor en aquel silencio gigantesco del Sinaí, cuidando ovejas que no hacen ruido. Moisés tuvo tiempo de estar en el gran silencio, por eso fue preparado para escuchar la voz de Dios. Dios no habla en medio de gritos ni de ruido, Dios habla en el gran silencio. Y por eso lo que parecía una maldición para Moisés en su momento era un tiempo de prueba para la gran bendición que Moisés iba a tener. Y por eso comenzamos en el capítulo 2, versículo 23. En el capítulo 2 del Éxodo, versículo 23 dice: durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y los reconoció. Aquí volvemos a ver esta característica del Señor. Dios recuerda y Dios oye. Por eso el Señor escuchó. ¿Qué tiempo llevaba Israel gimiendo? 400 años. Parece que dirían, bueno, ya para qué vamos a gemir más si ya se nos agotó ya el repertorio, como dice Santiago, y Dios no nos ha escuchado. Esos son gente que nunca en su vida ven un milagro. La gente que siempre se quedan a la mitad. Si Israel a lo mejor gime 50 años, lo más seguro es que se hubiera olvidado de Dios a los próximos 50 años. Después que gimió 400 años, jamás se le olvidó qué cosa es ser esclavo. Y por eso hasta el día de hoy, 4.000 años después, Israel sigue teniendo un tremendo sentido de lo que es la libertad. Porque el Señor preparó el corazón de Israel a través del gran legislador y a través de los 400 años de esclavitud de Egipto, que se dicen fácil, pero son 400 años. Por eso es la insistencia, lo que el Señor nos habla, la insistencia de la oración. Hay personas que oran y cuando dicen que vaya, la verdad que me cansé de orar, ya yo no voy a seguir orando. Esa es la persona que nunca va a ver un milagro. Muchas veces la insistencia, ¿se acuerdan la parábola de la viuda que insistía? Tenemos que orar y orar hasta para que el Señor diga, con tal de quitármelo de encima. Ustedes saben, la historia es un chiste, pero es una historia muy cierta. El hombre, ustedes lo han oído otras veces, lo he hecho, el hombre que está pidiendo al Señor, necesito $10,000. Señor, necesito $10,000. Al lado vino un señor y se paró y le decía, ay Señor, yo nada más que necesito 10. Y el otro seguía, yo necesito $10,000. Y el otro decía, Señor, yo nada más que quiero 10. Y el hombre lo miraba y coge y se mete la mano en el bolsillo, saca y coge $10 y dice, mira, coge los $10, acábate de ir. Y se fue, y cuando se fue, Señor, se cree que tú lo ibas a oír para $10. Mira cómo Dios actúa misteriosamente. Y eso es lo que aprendió Israel. Y lo que aprendió 400 años gimiendo hasta el día que el Señor oyó el gemido y se acordó, porque Dios es un Dios. Cuando la Biblia habla que Dios se acuerda, la Biblia habla de Dios en términos humanos para que nosotros lo podamos entender. No es que Dios se lo olvide, es que la Biblia siempre habla de Dios en términos como si fuera un hombre para que nosotros entendamos lo que sucede en el corazón de Dios. Y viene el capítulo 3. Y yo siempre, en toda mi vida, para mí este es uno de los capítulos, es el capítulo más solemne de todo el Antiguo Testamento. Por eso siempre yo lo leo, yo le pido a las personas que se pongan de pie para leer este capítulo 3 del Éxodo y oírlo con reverencia. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, transhumando con el rebaño por el desierto. Llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando el Señor Dios vio que Moisés se acercaba para mirarlo, llamó en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí,
quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa es suelo santo. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor entre sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra, una tierra espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los hivitas y de los jebuseos. Así pues el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión que los egipcios le aflige. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estoy contigo y esta será la señal que yo te envío. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, darán culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y le digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Nos sentamos. Aquí tenemos en este capítulo de esta historia de Moisés, tenemos verdaderamente para un retiro de un fin de semana. Tenemos aquí, vemos Moisés pastoreando el rebaño de Jetro. Moisés en este espacio de Madián, que hoy es conocido como el monte Sinaí. Dice que el Señor lo llevó hasta la montaña del Horeb, la montaña de Dios. Dice que allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego en medio de una zarza ardiendo. Verdaderamente, a través de todos los siglos, todas las personas que conocen el corazón y el Espíritu de Dios, sabe que esta zarza que arde y que no se consume es símbolo del amor de Dios. El amor de Dios. ¿Y cuál es la persona de Dios que simboliza su amor hacia nosotros? El Espíritu Santo. Por eso que sobre los apóstoles se aparece el Espíritu Santo como llama de fuego. Desde este momento, fíjate que Dios habla dentro de la llama. Es donde habla Dios. Se ve la separación, la llama y Dios hablando desde la llama. Verdaderamente este es uno de los prefiguras del Espíritu Santo, el fuego de Dios que siempre arde sin que jamás se extinga. Y es una de las características que dice la palabra de Dios. A Moisés le llamó la atención. O sea, vemos que Moisés es un hombre que está vigilante. ¿Y por qué Moisés está vigilante? ¿Por qué ustedes creen que Moisés está vigilante? Nadie se imagina por qué ustedes creen que Moisés es un hombre vigilante. ¿No se lo imaginan? No, Moisés es un hombre vigilante porque es un hombre que ha aprendido a vivir en silencio. Las personas que viven, llevo 2 semanas repitiendo qué cosa, la importancia de qué, del silencio. Una persona cuando está en silencio se vuelve vigilante. Una persona aturdida por ruido continuamente no puede ser una persona que está atenta a signos pequeños. Moisés aprendió a estar vigilante primero porque vivía en silencio y segundo porque estaba custodiando ovejas y Moisés sabía que no se le podía perder ninguna de las ovejas que tenía a su cargo. O sea, 2 cosas que hoy en día no hay: silencio y responsabilidad. Son 2 cosas que hoy nosotros no tenemos. Ni hacemos silencio ni hacemos responsabilidad. En este silencio, Moisés vigilando, ¿sabe Dios? Podríamos pensar, ¿qué pensaría Moisés? ¿Qué pensaría Moisés en ese tiempo que estuvo? Aquí no nos dice qué tiempo estuvo, que estuvo en el Sinaí. No sabemos qué pensaría Moisés, pero mucho tendría que haber reflexionado Moisés de lo que le sucedió, de lo que le estaba sucediendo a su pueblo, de por qué él fue salvado de las aguas. En medio de todo esto, en aquella soledad que vamos a ir en octubre, si Dios quiere, ir al Sinaí, Moisés le llama la atención algo muy importante: una zarza que está ardiendo. Ustedes dirían, bueno, eso hoy en día no sería muy importante, ¿no?
Sí, es importante. ¿Usted sabe por qué? A lo mejor ustedes nunca han visto las salsas del Sinaí. Las salsas del Sinaí, cuando se secan, son unos abrojos secos de este tamaño así. No tiene más de 2 pies de alto la salsa que se seca. O sea, cuando una salsa de esa prende fuego por el calor, hace así y se quema en segundos. A mí lo que le llama la atención es que la salsa ardía y no se consumía. Moisés dijo, esto es algo extraño, esa salsa para que hubiera ardido ya, sin embargo la salsa pasa el rato y la salsa no se consume. Y Moisés dice que dice que se le aparece el ángel de Yahvé. Cuando la Biblia dice el ángel de Yahvé, no se refiere a un ángel, se refiere a Dios. Cuando habla del ángel de Yahvé. Cuando dice los ángeles de Dios es una cosa muy diferente al ángel. Cuando habla del ángel de Dios casi siempre se refiere a Dios y casi siempre se refiere a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque aquí Cristo no es ángel por naturaleza, el nombre es ángel por definición. ¿Por qué? Por ejemplo, todos nosotros somos hombres de la raza humana, ¿no? Sin embargo, cuando alguien es muy bueno con ustedes, ¿qué ustedes dicen? Es un ángel. ¿Esa persona es de condición angélica? No, ustedes la están describiendo como un ángel. Eso es lo que dice aquí. Cristo no es de condición angélica. Cristo es Dios y los ángeles son criaturas. Ahora, en este caso, Dios actúa como un ángel. ¿Por qué Dios actúa como un ángel? Porque ángel quiere decir en griego enviado. En este momento, la segunda persona de la Trinidad está actuando como enviado de Dios. Y aquí hace la gran erupción. Muchas personas, y esto es ideas personales de algunos padres de la iglesia, y tiene sentido cuando nosotros lo descubrimos. Muchas personas piensan que el Padre es quien habla con Moisés. Todos los padres de la iglesia que han estudiado este capítulo están seguros que no es el Padre quien habla con Moisés, que es la segunda persona de la Trinidad quien habla con Moisés. Fíjate que dice que a Dios nunca nadie lo ha visto. El Padre es inaccesible. ¿Se recuerdan el cuadro de la Trinidad de Sablet? Los 3 ángeles sentados en la mesa. ¿Se recuerdan la enseñanza? 2 ángeles tienen puesta la mano en la mesa. ¿Y el tercer ángel? No, fíjense en el cuadro. Quiere decir, es la Trinidad. Quiere decir que de la Trinidad hay 2 personas. La mesa significa la creación. Y ese cuadro tiene una gran enseñanza porque dice, de las 3 personas de Dios, hay 2 personas que están ligadas con la creación y tienen la mano en la mesa. Pero hay una persona de Dios que está ajena a la creación. Ese es el Padre. Del Padre emana la orden de crear, pero Él no crea. Él crea a través de ¿quién? Del Hijo. Y santifica lo que crea a través del Espíritu Santo. Esas son las 2 personas que se ligan con la humanidad de Dios. Es el Espíritu Santo y Cristo. Sabemos que si todo se hizo, lo vimos en el estudio de Génesis, todo se hizo a través de ¿quién? De Cristo. Y yo se lo expliqué en el Génesis y ahora cuando vemos empezar la obra de la segunda persona. ¿Se acuerdan que le dije? Si ustedes compran un aire acondicionado en Sears, por ejemplo, y el aire acondicionado se le rompe, a los 3 días de puesto, ¿a quién ustedes llaman para que le arreglen el aire acondicionado? A Sears, ¿no? Pero si ellos me lo vendieron, ellos me lo tienen que arreglar. Si todo se hizo a través del verbo, cuando el mundo se echa a perder, ¿quién viene a arreglar lo que sea? El mismo verbo. ¿Ustedes entienden? ¿Ustedes siguen el razonamiento? No es el Padre. Si el verbo lo creó todo, el mismo verbo lo va a arreglar. Por eso ahí comienza la relación del verbo con Israel, que no es Cristo. Hay personas que se han vuelto locos. Un muchacho lo tenía en la internet, en EWTN, casi pierde juicio, pero yo no se lo pude explicar mejor. Es muy difícil explicarlo por email, y más cuando la persona no es espiritual. ¿Me entiende? Yo le decía, ojo, el verbo no es Jesús. El verbo va a ser Jesús después de 2000 años, cuando se encarna en el vientre de María, que toma carne como nosotros. Antes de la encarnación no se llama Jesús ni Cristo. Antes de la encarnación es Espíritu. Por eso que Juan, al no saber cómo describir la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación, ¿cómo lo llama? El verbo. El verbo. Cuando el verbo entra en el vientre de María y se hace uno como tú y como yo, es cuando le ponen el nombre de Jesús. Y cuando se bautiza, que desciende el Espíritu Santo sobre él, es cuando toma el título de Cristo, que quiere decir ungido. Por eso es un disparate decir Jesús habló con Moisés en la salsa. Es la misma persona, pero todavía no se llamaba Jesús. Era un espíritu. Créanlo o no, Jesús en ese momento es un Espíritu Santo. Porque es espíritu y es santo. Lo que pasa es que después asume nuestra naturaleza y ya jamás la va a dejar. La va a dejar. Pero en este momento
que el verbo se empieza a relacionar con Israel. Por eso que cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Pero Felipe se lo dice pensando, muéstranos al Padre, que es el que ha guiado a Israel por el desierto. Cristo le dice, pero hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Porque Israel estaba, ¿a quién estaba adorando Israel en el templo? Claro, estaba adorando a Dios Padre, pero ¿a través de qué persona estaba adorando a Dios Padre Israel en el templo? A través del verbo, que es el que se había aparecido a Moisés. Y por eso que Cristo le dice a los judíos, antes que Abraham fuera, yo soy. Que es la misma forma, fíjate, que en San Juan, que es el evangelio más espiritual, Cristo se va a identificar 7 veces con la palabra yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy, yo soy, yo soy. Hasta que el gran yo soy, cuando le dice el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías? Dijo, tú lo has dicho. Yo soy, que cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, porque el sumo sacerdote entendió lo que Cristo le dijo. Los que leen el evangelio no lo entienden hoy en día, pero el sumo sacerdote entendió que Jesús le dijo al sumo sacerdote, el que habló con Moisés en la zarza, fui yo. Por eso es que dijo el sumo sacerdote, reos de muerte. Después de oír eso, que un carpintero diga que fue el que habló, el Dios Santo de Israel, este hombre es reo de... Es la blasfemia más grande que se ha dicho en Israel desde la mente del sumo sacerdote. Pero aquí comienza esta relación. Cuando el ángel del Señor, recuérdense, se le llama ángel del Señor cuando Dios actúa como mensajero de algo, como que el enviado. Más que mensajero, la palabra es enviado, como el enviado. Si ustedes van a la ciudad de Belén, en el iconostасio de la Basílica de la Natividad, en el último cuadro del lado de acá, hay un cuadro muy interesante, que es San Juan Bautista, no sé, yo se lo he enseñado mucho a ustedes cuando han ido, que es San Juan Bautista con alas. San Juan Bautista con un par de... Y tú me dices, pero ¿cómo Juan Bautista con alas? Porque Juan Bautista, ¿qué cosa es? El enviado. Y al ser el enviado, ¿qué cosa es? Un ángel, no de naturaleza angélica. ¿Ustedes entienden? Lo que a Juan Bautista lo pintan con alas en la... Y en este momento, él ve la zarza, este fuego que no se extingue, ese fuego de Dios. Dios es eterno. Y Moisés se acerca a la zarza. Pero hay algo de que las personas nunca hablan. Aquí siempre se habla de Moisés, del fuego, del ángel de Yahvé, pero hay algo de que nunca nadie habla. ¿De qué nadie habla? A ver. Nadie habla de la zarza. Nadie habla de la zarza. Todo el mundo habla de fuego. Y la zarza, ¿qué es la zarza? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Pero ustedes se recuerdan en Génesis? Lo que dice, la tierra te va a dar zarzas, vas a recoger zarzas de la tierra. Le dice Dios cuando en la maldición esa que le da al hombre, ahí la zarza simboliza que todo pecado del hombre puede ser purificado por el amor de Dios. La zarza, ¿qué es lo que tiene? Espina, es algo feo, es algo sucio, es algo que la gente trata de no acercarse porque hinca. Eso es lo que simboliza ahí, que toda la obra de Dios va a ser redimida y es redimible a través de ¿quién? Del amor de Dios, cuya máxima expresión es Jesús. Pero eso es una zarza. Fíjate, nadie habla de la zarza, lo importante es que la zarza, porque lo que arde y no se quema es la zarza. Quiere decir que la redención siempre está abierta para todo tipo de creación, por muy espina que sea, por muy punzante que sea. ¿Quieren algo más seco que una zarza? Es redimible. Por eso ninguna persona es exenta de la redención. Aún la persona que haya caído en los más bajos de su vida puede ser redimida. Pero ojo, puede ser redimida cuando la persona deja que en él se encienda el fuego de Dios. Porque si la zarza no quiere que se encienda el fuego de Dios, la zarza nunca hubiera sido metida dentro del fuego de Dios. El fuego de Dios se enciende para todo aquel que clama a Él. Y no importa en la condición que usted, Dios puede venir y redimirte. Pero también la persona tiene que ser una zarza que se deje, ¿qué cosa? Devorar por el fuego de Dios. Y vimos también que interesante, Dios no se demuestra a través de las grandes pirámides de Egipto, no se demuestra a través de la muralla de la China, no se demuestra a través de la sabiduría griega, se muestra por primera vez a través de ¿qué? De una zarza, algo que está pegado a la tierra, algo humilde, algo desechable, algo que la gente le pasa por el lado, insignificante. Entonces tú vas que nada hay insignificante en el plan de Dios. Aquella salsa humilde que jamás nadie se fijó en ella, que ni las ovejas se acercaban a comer de ella porque no tenía absolutamente nada que dar, pasó en el plan de Dios a toda la eternidad como símbolo del amor de Dios.
vemos que Moisés se acerca a la zarza. Y dice que Moisés dijo, voy a acercarme para ver este caso extraño, ¿por qué no se consume la zarza? Vemos, Moisés está, también algo que nosotros no hacemos, Moisés está reflexionando. Uno tiene que aprender a través de los acontecimientos, ¿a qué cosa? A reflexionar. Y vuelvo a lo mismo de siempre. ¿Por qué Moisés aprendió a reflexionar? Porque estaba en silencio. Hoy en día, ¿por qué nadie reflexiona? Por la bulla que tenemos. Y cuando a ustedes le damos la oportunidad de hacer silencio, no lo hacen. No lo hacen. Hermano, hoy en día una de las grandes, lo que acaban a los matrimonios, lo que acaba la relación de padres con hijos, lo que acaba los problemas, lo que acaba el trabajo, las relaciones de trabajo, lo que acaba los grupos de la iglesia, tú sabes qué cosa es, muchas veces falta de reflexión. No reflexionamos las consecuencias de lo que vamos a hacer o decir. Allá vamos. Y vuelvo a decir, y por eso el demonio sabio, el demonio es muy sabio, por eso el demonio nos envuelve en la bulla que nos está envolviendo, para que nosotros no podamos reflexionar. Hermano, antes de cada problema, antes de cada situación, tenemos que aprender a reflexionar. Cuando parece que el techo se nos cae encima, cuando parece que nos vemos locos, tú tienes que decir, voy a frenar, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Voy a reflexionar. Y me voy al Santísimo Sacramento, que es el mejor lugar para reflexionar. Porque si esta salsa es santa, cada sagrario que hay en Miami es 1000 veces más santo que esta salsa. Porque en esa salsa solamente lo que había era que Dios estaba en espíritu hablando desde la llama, pero en nuestro sagrario está Dios verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso yo digo que cada sagrario en Miami es una salsa ardiendo. Vete al sagrario, hay montones de sagrarios en Miami 24 horas. Cuando tengas un problema, y antes que nada, dice, Señor, dime qué debo hacer. Dime qué debo hacer. Si todo el mundo hiciera eso, no se mataran tanta gente y no hubieran tanta desgracia. Porque vamos a reflexionar antes de... Y eso es lo que nosotros como católicos, como que estamos creciendo la fe, es lo primero que tenemos que aprender. Una de las grandes lecciones que nos da Moisés. Moisés vio la salsa y dijo, déjame ver por qué déjame ver, el deseo también de conocer. Hoy en día nosotros no tenemos deseo de conocer, todos nos los dan hecho ya y no queremos conocer la palabra de Dios, la cogemos tal como viene, y muchas veces uno aprende de la palabra de Dios cuando uno dice, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué más? Cuando tú empiezas a tener preguntas, cuando tú empiezas a tener dudas de la palabra de Dios, y tú aclaras tus dudas cuando tú empiezas a crecer. Y vemos que se aparece a este hombre. Acuérdense la característica de Moisés como Pedro. Antes del encuentro con Dios, Moisés era irreflexivo. Era Moisés irreflexivo, por eso mató al egipcio, por ser irreflexivo. Moisés tenía mucha sabiduría, porque Moisés se educó en el palacio del faraón, pero le faltaba prudencia. La sabiduría nos da la prudencia. Conozco personas estudiadas en la universidad, brillantes en computación, en abogados, que no son prudentes. La sabiduría y la prudencia y la reflexión vienen, créanlo o no, de algo tan simple como el silencio. ¿Y por qué le dije a ustedes, les dije la vez pasada, que nosotros, a todos ustedes, no vayan a pensar en Juanita que no vino, en todos ustedes? ¿Tú sabes por qué no quieren hacer silencio? Porque tienen miedo de encontrarse con ustedes mismos. Y es que es tremendo como tú te enfrentas contigo mismo. Y tú dices, este soy yo. Pero tú sabes que ese enfrentarse con uno mismo es el comienzo de la conversión. Hasta que tú no te enfrentas contigo mismo y digo, yo soy así, no sirvo para nada. Es cuando tú empiezas a cambiar. Y si no hagan la prueba, una vez yo lo estaba viendo y es cierto, mírense en el espejo de su casa mañana y caminen 2 pies fuera del espejo y traten de recordar la cara de ustedes. Para que vean que no se van a recordar como son ustedes, sino como ustedes creen que son. Hagan la prueba, no se van a poder recordar la cara de ustedes en cuanto ustedes salgan delante de un espejo. Te va a hacer una idea, hagan la prueba, yo no lo podía creer, yo me miré en el espejo y caminé y traté y hice la cara que yo creía que yo tenía, no la que estaba en el espejo. Nos cuesta trabajo inclusive así ver tal como somos.
Y por eso cuando uno ve la licencia de conducir dice, Dios mío, pero qué mal salí, no saliste como eres, lo que tú no quieres darte cuenta. Porque tienes una idea que no eres tú. ¿Por qué a nadie le gusta la fotografía de la licencia? Porque nadie quiere ver cómo uno es de verdad. Y eso espiritualmente, y usted, claro, yo estoy haciendo forma de chiste, pero eso es muy cierto. Espiritualmente, ustedes no quieren saber cómo son ustedes espirituales. Hasta que ustedes no quieran saber cómo son ustedes espirituales, ustedes no van a crecer delante de Dios. Porque se están engañando ustedes. Y cuando hay engaño, Dios no actúa. ¿Qué trabajo cuesta decir yo soy así? Yo no soy como yo me creo que soy. Yo soy un pesado, yo soy una persona llena de rencor, yo soy muy reflexivo. Sin empezar a buscar, bueno, yo soy así porque, sin por qué. Yo soy así. Y ahora cuando tú encuentras, Señor, transforma esto que yo he encontrado en mí. Pero para eso es el silencio, hermano. Y por eso nosotros insistimos en el valor del silencio. Y por eso hoy en día no hay silencio ni en la iglesia. ¿Por qué no hay silencio dentro de la iglesia? Precisamente por eso. Moisés entendió todo eso cuando se va acercando a ¿quién? A aquello que él, había algo ahí que él decía, no sé qué es, pero es algo fuera de lo común. Y cuando se va acercando a la zarza, ¿qué es lo que Moisés oye por primera vez en muchísimos siglos? La voz de Dios, que nada más y nada menos lo llama por su nombre. Entre tantos miles de personas de Israel, cientos de personas y miles de personas de Israel, entre tantos egipcios, Dios sabía el nombre de aquel hombre que estaba perdido en aquella rocosidad del Sinaí. Eso es lo que quiere decir que Dios es un Dios personal. Dios te conoce a ti por tu nombre, como tú eres y quién tú eres. ¿Tú crees que Dios no te conoce a ti? Dios te conoce perfectamente a ti y Dios conoce tu nombre. Dios conoce el nombre de este hombre, le dice Moisés. Y Moisés, que era ya un hombre de reflexión, respondió lo que toda persona santa responde. Aquí estoy. Fíjate qué palabra tan simple. ¿Se acuerdan cuando Samuel? Cuando dijo, aquí estoy, Señor, habla, que su siervo escucha. Aquí, ¿qué dijo Moisés? Quien seas, yo estoy aquí. Ahora, muchas veces Dios nos llama, y esa es la segunda pregunta, ¿estaremos nosotros ahí? ¿Cuántas veces Dios no te habrá llamado a través de ocasiones en la vida? Porque hoy en día puede ser que no oiga la voz de Moisés de la salsa, pero Dios habla de diferentes formas, y vaya si habla. Y a lo mejor Dios te ha hablado y tú no lo has oído, ¿por qué? Porque estás en demasiada bulla. Moisés, ¿tú crees que si ahí hubiera, ustedes creen que si esto llega a estar andando la adoración del becerro de oro y la fiesta y las trompetas, Moisés hubiera oído la voz de Dios? Moisés, le respondió, aquí estoy. Y ahora le dijo esta palabra que se ha repetido tanto, no te acerques, quítate la sandalia de los pies, porque este lugar que pisas es suelo santo. Quítate la sandalia de los pies. ¿De qué estaban las sandalias de Moisés? ¿De qué estaban manchadas? De polvo, del polvo de todos los caminos del Sinaí. Y le dice Dios a Moisés, para acercarse a Dios, primero que nada, tienes que limpiarte. Eso es lo primero, tienes que quitarte. Segundo, tienes que quitar todo lo que impide el contacto entre Dios y tú. Porque ahí lo importante era, ¿por qué el suelo era santo? ¿Qué es lo que hacía santo el suelo? La sombra de Dios que caía sobre. Dios hablaba entre las llamas y la sombra de Dios caía adelante. La sombra de Dios que estaba en ese lugar es lo que hacía el lugar santo. Y si Moisés tiene sandalia, ¿qué cosa iba a haber entre él y la sombra de Dios? La sandalia. Por eso le dice, quítate. El encuentro contigo va a ser, quita todo aquello que te interpone entre mi presencia y tú. Entonces, hermano, te decimos, incluyendo yo, ¿cuántos nosotros tenemos sandalias? Y sandalia llena de polvo. Y venimos delante de Dios con las sandalias llenas de polvo y queremos sentir a Dios. Hermano, para acercarte a Dios, primero tienes que estar, antes que oírlo, primero tienes que estar en silencio. Después tienes que ser una persona que reflexiona. Después tienes que ser una persona que está atenta a los signos. Y después tiene que ser una persona que no ponga nada entre el poder de Dios y tú. ¿Cuántas cosas en la vida de nosotros son sandalias? ¿Cuántas sandalias? Yo creo que cada uno de ustedes debe pensar qué sandalias me tengo que quitar yo.
Que cada vez que llego a Dios, entre Dios y Dios se interpone esa sandalia, que te impiden llegar a la santidad de Dios. Quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es el lugar santo. Hermano, todo lo que rodea la presencia de Dios es lugar santo. Y también que quitarse la sandalia es un acto de humildad. Porque los que andaban en Egipto sin sandalia, ¿usted sabe quiénes eran? Los esclavos. Y los hermanos de Moisés andaban en Egipto, ¿tú sabes cómo? Descalzo. ¿Por qué Moisés tenía sandalias? Porque fue criado en el palacio del faraón. Y Dios también le dice, para acercarse a Dios, tú tienes que acercarte en este sentido con un espíritu de esclavitud. ¿Qué es lo que quiere decir? Con un espíritu de que yo pongo el espíritu de María, yo todo lo que soy y lo que tengo lo pongo en las manos de Dios. Eso quiere decir humildad. Eso es otra de las cosas que falta. Hoy nadie quiere ser humilde. Hay una soberbia impresionante en la iglesia y en todos los lugares. Yo quiero saber más que tú, yo quiero tener los primeros puestos, yo quiero estar aquí, yo quiero estar... Lo peor en la iglesia, yo no quiero obedecer ni al Papa, ni al pastor, ni al presbítero de tu iglesia, ni al obispo, ni al que dirige el grupo. Aquí hay que hacer lo que a mí me parece que tiene que ser bueno. Falta de humildad. Hermano, yo vuelvo a decir lo mismo. Créanlo o no, la humildad se aprende en el silencio. Se aprende la humildad. La bulla nos lleva a ser soberbio y irreverente. Entonces, como dice el hermano, irreverente. La bulla te lleva a apartarte de todo aquello que no es de Dios. Fíjate que en los lugares que mejor se reza, ¿dónde es? Donde hay silencio. ¿No? ¿Dónde hay silencio? ¿Dónde hay silencio? La irreverencia, la humildad. Tenemos que llegar a Dios con un espíritu humilde, con un espíritu de esclavo, con los pies puestos sobre la tierra, con los pies. Y quitarse la sandalia en el Sinaí, deja que ustedes vayan al Sinaí, se van a dar cuenta qué cosa es quitarse la sandalia en el Sinaí. Quitarse la sandalia en el Sinaí está lleno de piedras, con filos y con piedras que hincan. Quitarse la sandalia duele. Y por eso que mucha gente no se quiere quitar la sandalia que tiene, porque quitarse la sandalia duele. ¿Cuánta gente tiene una sandalia puesta que no permite ni siquiera que el amor de Dios llegue a esa persona? Y mucha gente lo hace, ¿tú sabes por qué? Por miedo que lo hieran. Entonces, para evitar que me hieran, mejor me peleo con todo el mundo. Moisés se acerca a Dios quitándose la sandalia, a pie pelado. Se acerca Moisés a Dios. O sea, sin nada entre él y Dios. Y Dios le dijo la gran palabra, como se identifica de ahora en adelante, el Dios de Israel. Yo soy el Dios, fíjate lo que dice, yo soy el Dios de tu padre. Eso es tremenda palabra. No dice, yo soy el Dios de tus padres. O sea, yo soy el Dios que todos ustedes por generaciones han adorado. Yo a veces digo, ¿no será que estamos perdiendo un poco nosotros el sentido del Dios de nuestros padres? Estamos pasándole a nuestros hijos ese Dios que nos traspasaron a nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres. Yo creo que hemos fallado en esa tarea. Yo creo que hemos fallado en esa tarea a todo nivel. Yo a veces me siento culpable con mis sobrinos porque yo digo, yo no dedico el tiempo a mis sobrinos de sentarme con ellos y hablarles de Dios, que tienen 3 y 4 años. Como mi abuela tenía el tiempo de sentarse y hablarme de Dios cuando yo tenía esa edad. Y eso somos culpables absolutamente todos. No estamos traspasando el Dios de nuestros padres a nuestros hijos. Esperamos que la monja del catecismo se lo enseñe. Y el Dios de nuestros padres no lo transfiere una monja en el catecismo, lo transfieren los padres a los hijos y a los nietos. Y para mí uno de los grandes males que tenemos en la sociedad hoy en día viene sobre eso. Estamos dejando la responsabilidad de educar a nuestros hijos a la monja o al cura. Yo me acuerdo que yo desde chiquito, los primeros recuerdos que tengo de mi abuela, él me sentaba en un sillón y me hablaba de Dios. Cuando yo tenía 3 o 4 años. Y me enseñaba a rezar el Ave María y el Padre Nuestro. Estábamos haciendo nosotros. Eso será el recuerdo que tendrán nuestros hijos, nuestros nietos de nosotros. O tendrán recuerdo de nosotros antes del televisor, delante de juego o en la computadora. Es un problema, un gran problema, que Dios se lo dice a Moisés: yo no soy el Dios de uno, yo soy el Dios de todas las generaciones. Y para que no tuviera duda de qué padre se refiere, que no era del faraón, le dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Le dice el Señor: yo soy el Dios de qué?
A ver si se acuerdan. A ver. En estos momentos me dan ganas de coger la sandalia y tirársela a ustedes por la cabeza. Quitarme la sandalia como Moisés, pero no y tirársela. El Dios de la alianza, lo que hemos hablado, Él le dice, fíjate que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios del pacto, es lo que le dice, el pacto con Abraham, que para que hubiera pacto, ¿se acuerdan que yo dije que sin eso no hay pacto? Sucesión, generación. Si Dios hace pacto con Abraham y no hay sucesión, el pacto se acaba. Es lo que le dice a Moisés, yo soy el Dios que le dio pacto a Abraham y del cual no me he olvidado. El Dios que pactó con Abraham es el que se está manifestando contigo. Porque nuestro Dios, hermano, es un Dios celoso, un Dios que nosotros tenemos que saber muy bien a qué Dios estamos sirviendo. Hoy en día hay muchos dioses que terminan siendo ídolos. Y tú tienes que saber muy bien, hay gente que dice, yo creo en Dios, pero la pregunta es, ¿en qué Dios tú crees? Nosotros creemos en un Dios y lo tenemos identificado, es Jesucristo. Pero Jesucristo no es un Dios aislado, Jesucristo es el Dios del pacto. Es el Dios del nuevo pacto, pero es también el Dios, fíjate que el mismo Dios de la antigua alianza que hace pacto, la segunda persona de la Trinidad que hace pacto espiritual en una forma limitada, porque no estaban los tiempos, la gracia no estaba, que hace el pacto con Moisés, es el mismo Dios que en la cruz va a hacer el pacto definitivo. Es el mismo pacto, o sea que podemos decir que el pacto de Israel no es un pacto extinguido, sino un pacto mejorado. Porque es el mismo segunda persona de la Trinidad quien hace el primer pacto, quien hace el segundo. Y dice, cuando hasta ahí podemos, si hacemos un poco la película en la mente, porque hay veces que te hay que usar la mente para las cosas buenas como usamos para las malas. Y cuando uno lee la Biblia, meditar, cuando uno lee la Biblia, una forma de meditación es leer la Biblia, cerrar los ojos y imaginártela en... Si ustedes meditan este pasaje, imagínense a Moisés en las piedras, imagínense la zarza ardiendo, y eso es meditar. Y te podíamos preguntar, ¿qué haría Moisés? Fíjense, sigue los pasos. Moisés está de lejos con su oveja, ve un fenómeno extraordinario, la zarza arde y no se consume. Dice, qué cosa más extraña, no se va, al contrario, se acerca. Y cuando se acerca, Dios le dice, quítate la sandalia. Y suponemos que Moisés se quita la sandalia. Y en ese momento, ese Dios que ve, esa sombra que ve en aquella zarza, que es algo extraordinario, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Pero no sabemos qué tiempo me dio entre lo que Moisés se quitó la sandalia y que Moisés oye las palabras. Ahora, en cuanto Moisés oye, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué dice? Moisés se cubrió el rostro. Moisés no supo con quién hablaba hasta que Dios le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el de Abraham. Ahí Moisés dijo, vaya, no es un Dios de Egipto, no es un Dios de lo que adoran, es el Dios que a mis antepasados un día habló y pactó. Y ahí es cuando Moisés se da cuenta con quién está hablando y hace así y se tapa la cara. Dios se identifica, y cuando Dios se identifica, Moisés entiende con quién está hablando. Porque en esa cultura politeísta Moisés podía haber pensado que estaba hablando con Horus o con Amón-Ra o con alguno de los dioses de aquel momento. Por eso es que Dios es muy preciso al identificarse. Y a mí me encanta esto, y los versículos estos son los insignificantes, son los más impresionantes. A mí me impresiona cuando dice que en cuanto Moisés oye esa palabra, se tapa la cara, me imagino, con el manto. O sea, quiere decir, Moisés mostró una tremenda reverencia cuando descubre con quién de verdad es el que habla. Y yo digo, ¿tendremos nosotros esa reverencia? ¿Se acuerdan la samaritana? Estaba hablando con Jesús de tú a tú, cuando Jesús le dijo, el Mesías va a venir, le dijo, soy yo el que habla contigo. Y la mujer se quedó estupefacta. ¿Tendremos nosotros esa reverencia cuando yo reconozco con quién yo estoy hablando? Yo creo que hemos perdido esa reverencia, de ese temor en la iglesia. Yo veo misa, yo veo la cara de los católicos, no estoy hablando de la gente de la calle, de los que van a misa. Digo, esta persona ha perdido totalmente el sentido del Dios que está adorando. Nuestras iglesias tendrían que ser como la zarza, tendría que ser como la parte delante de la zarza. Nuestra iglesia tendría que ser un lugar desde que tú entras por la puerta de la iglesia, tú te tapas el rostro.
Tú te tapas el rostro y dices, ahora yo sé con quién yo me voy a encontrar. Sin embargo, llegamos a nuestras iglesias y ¿qué se han convertido en nuestras iglesias? En un circo, en una vergüenza. Son nuestras iglesias. La gritería, la escandalera que hay dentro de la irreverencia. Pasan delante del altar del Santísimo, nadie hace ninguna. Todo el mundo entra a la iglesia y se sienta como... Tú no entras a casa de nadie, tú no entras a la casa de cualquiera, toca el timbre y te sientas. Tú saludas, si eres, aunque él está frente, tú dices, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Llegamos a la iglesia, nos sentamos. Hermano, algo está pasando muy extraño en el pueblo de Dios. Y si esos son la gente que va a la iglesia, que tú dejas. Y ahora vuelvo a lo mismo. ¿No será que nosotros no estamos? Porque a mí quien me enseñó la reverencia en la iglesia fue mi abuela. Que cuando era chiquito, que pasaba delante del altar, me decía, no, aquí uno se arrodilla. Y pues ella decía, porque está papá Dios. Y yo de verdad pensaba que adentro de eso no está. Yo pensaba que de verdad había un niñito sentado en el... Pero yo aprendí desde pequeño que en ese lugar había algo santo, ante lo cual yo no podía pasar como paso delante de un closet. Digo, estaremos nosotros, hemos educado. Yo creo que hay una generación de 40 años en la iglesia que está totalmente fuera de educación en la fe, que no ha recibido educación en la fe, porque dejan el catecismo, hermano, y en el catecismo no se está enseñando nada. En el catecismo no se está enseñando nada. Los muchachos salen del catecismo sin saber nada, y en la confirmación se está enseñando menos. Reciben el Espíritu Santo y salen de la confirmación peores que cuando entraron. Y ahora uno se pregunta, ¿qué está pasando en la Santa Iglesia? ¿Qué está pasando? Hermano, para preocuparse. La iglesia no se va a acabar. Vendrá una generación a lo mejor viene una generación todavía más reverente que la que tuvimos los abuelos de nosotros, pero el Señor nos va a juzgar a nosotros por esta generación que se ha perdido. Nos va. Y muchas veces tú dices, bueno, tú no puedes ser un pesado y estar la vida entera callando a la gente en la iglesia, mandando a arrodillarte, pero tú sabes que con tu ejemplo las personas aprenden. Si las personas te ven que cada vez que tú pasas delante del Santísimo doblas la rodilla con reverencia, la gente que te va a estar mirando va a decir, si esta lo está haciendo por algo es. Nosotros muchas veces, sin ser pesados, yo creo que con nuestra reverencia tú le vas pegando a la gente alrededor que está tuya, que ahí hay algo reverente en ese lugar. Yo creo que una de las prioridades y por eso que el Santo Padre está tan preocupado, porque en nuestra Eucaristía regrese la reverencia. Hermano, las Eucaristías de nosotros han perdido la reverencia. Total. Hemos terminado, sabe Dios, yo no sé qué. Y no es ni la música, ni es porque yo he visto música de carismático con tambor y gritería y danza reverente. Y he visto misa con canciones muy solemnes y todo el mundo mandando mensajes de textos en el celular. No es lo externo. Lo que hace la diferencia de reverente o no reverente no es la música, es lo que tú tienes dentro de lo que adquirió Moisés en el desierto, que le faltaba cuando estaba en Egipto. Por eso es que uno se piensa, ¿no estaremos todos nosotros en Egipto? Por eso muchas veces el Señor nos lleva al desierto. Por eso a lo mejor en tu vida está pasando un desierto. Y tú piensas que el desierto es castigo, o que el desierto... No, Moisés fue al desierto y él pensaba que era un castigo. ¿Y qué es lo que iba a tener en ese medio de ese desierto? Revelación del amor y la misericordia de Dios. Eso es algo de lo que Moisés nos enseña hoy en día, que esto que parece tan extraño, que no tiene, y sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. La reafirmación de lo que estamos viendo en Génesis, en el Éxodo, hasta el Apocalipsis. Todos estos libros de la Biblia hay que verlo dentro del pacto. Dentro del pacto, si no, no se entiende. En Génesis, Dios pactó ¿con quién? Con Abraham. Pasó un tiempo, parecía que Dios había olvidado de su pacto, pero Dios no se olvida, y el Dios del pacto se manifiesta de nuevo a Moisés. Y le dice, ahora va a comenzar la obra que yo le prometía a Abraham. Aquí comienza la gran, como vamos a ver la semana que viene, vamos a ver el nombre que Dios revela a su pueblo. Nos quedamos en la salsa. Por eso yo, de verdad que yo te invito, y no es que lo copié de la Madre Blanca, porque yo se lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero la Madre Blanca llegó a la misma conclusión. Hermano, no tenemos otro lugar en la iglesia, el Santísimo Sacramento. Es ese lugar, y por eso en la casa de la Anunciación está lo que dice el Padre Tardif. Si un día ustedes pierden la adoración, se acaba la casa de la Anunciación. Y es lo que le ha pasado a la iglesia. Cuando la iglesia perdió la adoración del Santísimo, se perdió la devoción en
en la iglesia. Tenemos que ser, nuestra zarza ardiendo está, hermano, en el sagrario. Ahí está nuestra zarza ardiendo. Tenemos que acercarnos a la iglesia donde sabemos que está el tabernáculo con la misma devoción y con el mismo terror. Sí, es bueno tener terror espiritual de acercarnos a la presencia del poder de Dios. Porque esa salsa que arde te puede quemar para bendición, porque te puede quemar por bendición. Y eso el Padre Francesco una vez explicó muy bien, que el Padre Francesco dijo que el mismo fuego de amor que hay en el cielo es el mismo fuego que quema en el infierno. No son diferentes fuegos. El mismo fuego de Dios a uno los calienta y a otros los quema. Así que seguimos la semana que viene con la revelación del nombre de Dios, que es muy importante la revelación. Vamos a ver si es Jehová, si es Yahvé. Vamos a ver la semana que viene qué fue lo que dijo Dios, qué fue lo que Moisés oyó. Vamos a ver la semana que viene qué fue de verdad, qué cosa Moisés oyó y qué cosa, lo más importante, no solo lo que Moisés oyó, qué cosa Dios quiso decir a Moisés. Porque acuérdate que ahora Moisés, de verdad, el pacto fue con Abraham, pero ¿qué sabemos? Poco sabemos de ese pacto. El que va de verdad a revelar el pacto de Abraham, ¿quién va a ser? Moisés. Moisés tiene una revelación más con Dios de tú a tú, y Moisés va a entender Moisés es el israelita que entendió la esencia del pacto y qué Dios quería con ese pacto que andaba como perdido y olvidado. No actuar. Moisés se dejó llevar por un acto impulsivo, mató a un egipcio en un momento de ira que estaba maltratando a un israelí. ¿Y qué pasó? Que los mismos israelíes fueron los que lo denunciaron. Eso lo seguimos viendo en la familia, lo seguimos viendo en el trabajo, lo seguimos viendo donde quiera. Y Moisés, denunciado por su propia gente, por ayudar a su propia gente, de ser príncipe, de ser educado en la corte posiblemente de Tutmosis y de la reina Hatshepsut, tuvo que huir al desierto. Vimos todo el episodio del pozo donde se encuentra con las hijas de Jetro y cómo se casa. ¿Se acuerda el nombre de la esposa de Moisés? Séfora. ¿Se acuerdan del nombre de Séfora? ¿Y cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro. Si son muy americanos, Jetro, si son latinos como yo, pues se llamaba. Y entonces vemos también que dijimos que lo que parecía un desastre. Moisés, príncipe, fugitivo, acusado de asesinato, viviendo en un pedregal que hoy en día es el fin del mundo. En aquella época era todavía más el fin del mundo, donde solamente el tesoro era un poco de agua, unas cuantas cabras. Todo eso que parecía un desastre era una preparación que Dios estaba haciendo en el corazón de Moisés. Y dijimos que el silencio, hablamos de la importancia del silencio, hablamos de por qué Moisés pudo tener la revelación de Dios, porque estuvo mucho tiempo en Génesis. ¿Se recuerdan cómo se llama el libro del Éxodo en hebreo? Shemot, es el nombre del libro del Éxodo, Shemot. ¿Y qué cosa quiere decir Shemot? ¿Se recuerdan? Nombres. Bueno, algunos se lo aprendieron. Nombres, porque los nombres de los libros de la Biblia comienzan siempre con la primera palabra con que comienza el libro. El libro de Éxodo comienza con la palabra, estos son los nombres. Por eso se llama Shemot. Más adelante, cuando se traduce la versión de los 70, cambiaron la palabra Shemot, nombres, a Exodus, en griego, que quiere decir salida, y desde ahí conocemos el libro. ¿Se recuerdan cuál es la primera gran revelación de Dios a Israel en el Éxodo? ¿Se recuerdan cuál era la primera de las grandes revelaciones? Dios, María se lo aprendió. Dios es poderoso. El Dios en que nosotros creemos no es un Dios que solamente adoramos, no es un Dios lejano, es un Dios que tiene poder. ¿Se recuerdan que pusimos el ejemplo, los que no pueden comprar la introducción al Éxodo? ¿Se recuerdan que pusimos el ejemplo del tanque? Yo vi que había un tanquero de esos piratas que tuvieron que dar de rescate $5 millones. Un tanquero gigantesco. Tú dices, ¿cómo ese tanquero lo pudo detener un barquito chiquitito con 3 indonesios medio sin ropa? ¿Por qué aquel barquito tan chiquito, se recuerdan, pudo parar aquel tanquero? ¿Qué fue lo que lo pudo parar? El poder de la bazuca que tenían en la mano. ¿Se recuerda que dijimos? Así es la vida del cristiano. Tenemos un poder. Nosotros podemos parar un tanquero. Un tipo de pastor en aquel silencio gigantesco del Sinaí, cuidando ovejas que no hacen ruido. Moisés tuvo tiempo de estar en el gran silencio. Por eso fue preparado para escuchar la voz de Dios. Dios no habla en medio de gritos ni de ruido. Dios habla en el gran silencio. Y por eso lo que parecía una maldición para Moisés en su momento era un tiempo de prueba para la gran bendición que Moisés iba a tener. Y por eso
comenzamos en el capítulo 2, versículo 23. En el capítulo 2 del Éxodo, versículo 23 dice: durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y los reconoció. Aquí volvemos a ver esta característica del Señor. Dios recuerda y Dios oye. Por eso el Señor escuchó. ¿Qué tiempo llevaba Israel gimiendo? 400 años. Parece que dirían, bueno, ya para qué vamos a gemir más si ya se nos agotó ya el repertorio, como dice Santiago, y Dios no nos ha escuchado. Esos son los gente que nunca en su vida ven un milagro. La gente que siempre se quedan a la mitad. Si Israel a lo mejor gime 50 años, lo más seguro que se hubiera olvidado de Dios a los próximos 50 años. Después que gimió 400, se hace visible en el medio de ellos a través de signos visibles. Por eso dijimos que los sacramentos, todos sus sacramentos tienen sus raíces en el Éxodo. Todo el culto de oración de la iglesia tiene, porque Dios, que es invisible, da su presencia por medio de signos visibles. Por eso en el medio de Israel, ¿qué es lo que se establece? El tabernáculo. Signo de que Dios camina con su pueblo. Porque si los signos no fueran importantes, como dicen los protestantes, ¿para qué Dios puso el tabernáculo? Dios podría haber dicho, hablen mirando al cielo y se acabó. No, Dios dijo, pongan en medio el arca, el tabernáculo, el altar, los candelabros y cuantos féferes se encontraron por los alrededores. Porque Dios sabe que el hombre necesita signos visibles para saber que está presente. Y por eso son las imágenes que tenemos nosotros en nuestra iglesia. La semana pasada vimos a Moisés. ¿Se recuerda qué quiere decir Moisés? Sacado de las aguas. ¿Dónde dejamos a Moisés la semana pasada? En Madián. ¿Se recuerda? Que huía. Moisés salió huyendo de Egipto por la sencilla razón de que se dejó llevar por un acto impulsivo. Y hablamos las consecuencias de cometer actos impulsivos. La necesidad de pedir al Señor que nos dé la sabiduría de saber cuándo callarnos y saber cuándo, si tenemos el poder de Dios en la mano. Porque muchas veces el tanquero nos pasa por arriba y nos arrolla. Porque le falta lo que Israel aprendió en el Éxodo. Dios es Dios de poder. Yo veía esta semana, no sé si era el canal 7 o no sé qué canal era, que estaba viendo que pasó hace 2 o 3 días, pasó este hecho a una señora que la fueron a asaltar a su negocio. No sé si alguno de ustedes vio la noticia, un bandido con una pistola de este tamaño y la apuntó, que grabaron por la cámara esas que tienen, y la apuntó con el pistolón y la mujer le dijo, en el nombre de Jesús te ordeno que ahora mismo te vayas, te ordeno. Y el hombre bajó la pistola y se fue. Esa mujer es el barquito chiquito frente a un tanquero grande. Ahora, lo que tenemos que en los momentos que tenemos que ejercer ese poder de Dios, tenemos que acordarnos que nuestro Dios, y esto es lo que descubre Israel en el libro del Éxodo, Dios es un Dios de poder. ¿Se recuerdan qué es lo otro que aprende Israel en el libro del Éxodo? Dios tiene buena memoria. Dios se acuerda, Dios recuerda. Parece que Dios olvidó. Parecía que Dios se había olvidado de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y así Dios se presenta. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. La otra característica que vimos, entre tantas características que vimos que aprendió Israel, es que Dios es un Dios asequible. No es un Dios que yo no puedo llegar. Y Israel aprendió que ese Dios que parecía inaccesible. ¿Por qué parecía inaccesible? Porque era un Dios espiritual al cual no se veía. Dios se